Prevenir el contagio está en nuestras manos. Por recomendaciones de los especialistas de salud y de nuestros gobernantes, será necesario el uso obligatorio de mascarillas para todo público, incluyendo los niños. Utilizándola de forma correcta, siempre debe cubrir completamente boca y nariz para el cuidado suyo y de los demás. Agradecidos contigo por todo, precioso papá. Te amamos, Señor, te adoramos y te bendecimos, papi. Es en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo que este día, Señor, nos presentamos ante ti, papá. Más que agradecidos, Señor, es que cuando finalmente hemos entendido qué es lo que tú has hecho por nosotros, entonces, ¿cómo no estar agradecidos, Señor? Si la vida es pero la vida material, la vida terrenal es tan pasajera, tan efímera, tan una cosa que, como dice tu palabra, es cuestión de un soplo, precioso Dios. Pero por tu bendita misericordia aún estamos acá. Tú tienes un plan, tú tienes un propósito para nuestra vida, Señor. Muchas gracias por incrustarla en lo más profundo de nosotros, Señor. Bendito seas tú, Señor. Gracias. Gracias. Sé tú en nuestra vida, Señor. Sé tú. Por favor, sé tú. Cuando hablamos, cuando hacemos, cuando actuamos, sé tú, papi lindo. En el nombre de Jesús, sé tú. Precioso Dios, nos negamos a ser nosotros. Somos demasiado inútiles, demasiado chuecos, mucha imperfección en nosotros, papá. Pero queremos recoger toda tu perfección, papi lindo, porque esa es la promesa que tú tienes para nosotros. Dices que aquello que tú iniciaste, tú lo vas a perfeccionar, Señor, hasta que alcancemos esa talla, esa altura, Señor, de tu Hijo Jesucristo. Maravilloso Dios. En pocas palabras nos dijiste: yo quiero que en cada uno de ustedes vean a mi Hijo Jesucristo. Precioso Dios. Te amamos, Señor. Bendito seas tú, Señor. Gracias. Gracias, papá. Y perdónanos, Señor, por todo lo que no hacemos bien, Señor. Precioso Dios, perdónanos y síguenos ayudando. Te necesitamos, Señor. Sin ti es imposible hacerlo bien, Señor. Muchas gracias, Señor. La gloria sea para ti, Señor. La gloria sea para ti. Y ayúdanos, Señor, a no entrar en tentación, papi lindo. Por favor, Señor, apártanos del mal. Cúbrenos con la sangre de tu Hijo Jesucristo. Este día nos ponemos de acuerdo, Padre Santo, y bendecimos a tu iglesia, Señor, a tu pueblo Israel. Bendecimos a nuestro país, Señor, y a todas las naciones de la tierra, Señor. Dice tu palabra por todos los confines de la tierra, que tu evangelio, que tu palabra llegue, precioso Dios. Que te conozcan a ti, a tu Hijo Jesucristo. Señor, que sepa quién eres tú. Que tu Santo Espíritu, Señor, tome gobierno, Señor, en todas esas naciones, especialmente en la nuestra, Señor. Por favor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. En el todopoderoso nombre de Jesús. Vamos a compartir la palabra y vamos a declarar lo que estamos creyendo en nuestros ministerios, el Libertador y Gran Cosecha. Y de viva voz, pero creyéndolo fuertemente, vamos a decir: hoy estudiaré la palabra de Dios. Y esta palabra, el Padre, su Hijo Jesucristo y su Santo Espíritu son la autoridad que dirige mi vida. Amén. Precioso Padre Santo, te amo, Señor, con todo mi corazón. La gloria es para ti, Señor. La gloria es para ti, maravilloso papá. El Señor nos ha traído, yo me quedo impresionado de ver la forma en la que el Espíritu Santo viene tratando con nosotros en nuestra congregación. Él trata con toda su iglesia, hermanos, definitivamente, pero desafortunadamente no toda la que parece ser iglesia es iglesia, hermanos. Y congregaciones, muchas, denominaciones, pero iglesia de Jesucristo todavía está por verse, hermanos, en el nombre de Jesús. Precioso papá, tengo presente realmente hasta el día de hoy cómo mi papá especialmente me rogaba. Él siempre me rogaba porque él era caminero y entonces pasaba algunos días fuera de la casa. Era operador de maquinaria pesada, yo les he contado en alguna ocasión, y entonces pasaba a veces hasta 15 días fuera de la casa, y él me recomendaba y me decía: hijo, por favor, no vayas a dejar de ir a la escuela,
por favor, tenés que ir realmente a la escuela a recibir enseñanza. Muy buen sentido común, hermanos. Lo suficiente, 3 dedos de frente, decimos nosotros, como para estarle recomendando lo bueno realmente a una persona. Yo estaba muy pequeño, pero él me daba ese consejo a mí. Pero vamos a ir a la palabra este día en el nombre de Jesús y nos vamos a ubicar en el Nuevo Testamento. En el tercer libro del Nuevo Testamento está el Evangelio de nuestro Señor escrito por Lucas. Precioso Dios. Y vamos a leer en el capítulo 11, versículo 9. Precioso Padre Santo. Al 13 podemos leer. Maravilloso Papá. ¿Lo hemos alcanzado? Precioso Dios. Y yo os digo, está hablando nuestro Señor Jesucristo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Precioso Padre Santo. Yo les pido con todo mi corazón que no vayan a pasar de noche por esta bendita palabra, hermano, y que la dejen atesorada en su vida y la apliquen. Precioso Dios, de la misma forma como la exhortación familiar pastoral que hicimos ayer, deben aplicarla en su vida, hermano. Si no la aplican, mal invirtieron su tiempo, definitivamente. Pero ahí mismo en el Evangelio de nuestro Señor escrito por Lucas, en el capítulo 14, ahí adelantito, precioso Padre Santo, vamos a leer en el versículo 12 al 14, podemos leer, capítulo 14, versículo 12 al 14. Dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado, precioso Dios, en la resurrección de los justos. Maravilloso Padre Santo. Siga atesorando. Vamos a seguir en la palabra tiene que hablar. Y vamos a regresar un poco y nos vamos a ubicar en el primer libro del Nuevo Testamento, en Mateo, precioso Dios. Y vamos a leer Mateo capítulo 10. Una porción bastante conocida. Capítulo 10, versículo 8. Maravilloso Padre Santo. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Ojo, hermanos, ojo, en el nombre de Jesús. Y nuevamente, por el orden en el que el Señor nos ha dado el mensaje, vayamos nuevamente al Evangelio de nuestro Señor escrito por Lucas y leamos en el capítulo 6. Precioso Dios, maravilloso Papá eres tú. Y versículo 38. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, arremetida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Precioso Padre. Y finalmente en el Antiguo Testamento, allá en el libro de Proverbios, veamos en el Proverbio 25, precioso Dios, 25 y versículo 14 podemos leer. Como nubes y vientos sin lluvia, oiga, como nubes y vientos sin lluvia, quiere decir nubes que no sirven para nada, y los vientos tampoco. Como nubes y vientos sin lluvia, así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad. Precioso Dios. O sea que que siempre anda hablando de dar y de dar y de dar y nunca da nada. De eso está hablando aquí la palabra. Liberalidad es quien distribuye. Es aquel dadivoso, es aquel que da de lo que tiene. Precioso Dios. Pero como es falso, dice.
Así son las nubes, dice, y el viento que no da lluvia, son falsos. Parece que va a llover. Así dice el canto, ¿no es cierto? Esa canción del mundo, parece que va a llover. ¿Qué es lo que está tronando? Yo no sé, truena por gusto, porque no va a caer absolutamente nada. Es falso. Maravilloso Dios. Este día vamos a hablar de un tema profundísimo, que yo espero que lo atesoren necesariamente, porque esto depende muchísimo de la vida de ustedes. Precioso Dios. Recibiendo para dar y dando para recibir. ¿Oyó? Recibiendo para dar y dando para recibir. Precioso Dios. Pareciera que es así de sencillo esto, ¿no es cierto? Pero ahorita que entrañemos verdaderamente, esta es una ley. Así como la siembra y la cosecha es una ley de Dios. Pero recibiendo para dar y dando para recibir es otra ley de Dios. Ley, que es ley, hermano. Algo así como que todo lo que sube baja. La ley de la gravedad. No hay absolutamente nada que se sostenga. Todo cae. Precioso Padre. Entonces, hablar de recibir, el que recibe. Hablar de recibir pareciera, decía, muy elemental. Muy sin mayor cuento. No, pero ¿cuál es el problema? ¿Me quiere dar? Deme. Yo estoy listo para recibir. Ya les dije que hay algunos que ni siquiera pueden recibir, ni siquiera se disponen a recibir. Y ya vamos a ver por qué. Pareciera muy elemental, entonces, muy sencillo, muy de oficio. Es de oficio que todo el mundo recibe. No quiere hasta, qué sé yo, olvídese. Es raro aquel que en la calle le quieren dar un volante o algo que no lo reciba. Y lo recibe y lo hace un molote y lo tira. Es raro el que dice, no, a mí no. Pero el 99.99 lo recibe, aunque ni se entere de qué es y lo tira. Pero casi toda la humanidad está dispuesta materialmente a recibir. Precioso Padre Santo. O sea que de oficio, es automático pareciera. Pero esa es una interpretación muy ligera, les cuento. Muy ligera, no es profunda. Precioso Dios. Porque todos los seres humanos, decíamos, estamos en esa disposición. Es decir, todos queremos recibir algo. Bien difícil que alguien se niegue a recibir algo. Recibir es más que eso. Recibir es más que eso. Y esa es la profundidad de la enseñanza. Recibir para dar y dar para recibir. Esto tiene una connotación espiritual mucho más grande y es de la que se tiene que hablar a la iglesia. No queremos dar, hermanos. No queremos dar. Precioso Padre. Entonces, resulta muy complejo. Pero muy, muy complejo. Recibir y dar termina siendo muy complejo. Pero es una ley. Así como lo que tú siembras cosechas, también así como tú das, recibes, y como tú recibes, das. Es una ley. Precioso Padre Santo. Quisiéramos encontrar un marco así equilibrado, ¿no es cierto? Un punto de equilibrio en donde todos reciban y todos den, o todos recibamos y todos demos. ¡Qué maravilla! Y que qué le cuesta verdaderamente a la iglesia del Señor. Uno quisiera que todos hubiésemos aprendido, por ejemplo, a diezmar. Cuentos, ¿no? Y tenemos años de estar enseñando sobre el diezmo. Y no todo el mundo entra. No todo el mundo entra. Y hay algunos que no creen. Precioso Padre Santo. Entonces, aparentemente todos queremos recibir. Todos queremos recibir. Y pocos queremos dar. O para que yo no entre, entonces pocos quieren dar, pues vaya. Precioso Dios. Dice la palabra en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, escrito por Juan en el capítulo 1, versículo 11. Precioso Dios. Ahí estaba hablándole a los hebreos, a los judíos, ¿verdad? ¿Qué le dijo? A lo suyo vino, dijo. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. No le recibieron.
no le recibieron. Entonces, nosotros estamos muy acostumbrados a pertenecer a diferentes denominaciones religiosas. Cuando nosotros iniciamos nuestros ministerios, El Libertador y Gran Cosecha, poníamos en nuestros volantes sin denominaciones religiosas. Porque la gente quiere como pertenecer a una denominación religiosa antes de entender que a quien tiene que pertenecerle es al reino de los cielos, al Altísimo Dios, habiéndose reconocido pecador a través de su Hijo Jesucristo. Porque el mismo Cristo de la gloria, Dios mismo, el Altísimo, el soberano, el único, bajó a la tierra, vino a lo suyo, en Israel lo eligió. Y los suyos no le recibieron. Qué tremendo es que haya mucha gente congregada que habla de la palabra, habla de esto, pero su fruto dice todo lo contrario. Denota verdaderamente que no da porque todavía no ha recibido. Es que para dar hay que recibir antes. Tú no puedes dar lo que no tienes. Tú no puedes dar lo que no tienes. Pero más bienaventurado es dar que recibir. Entonces es dando como recibes. Pero como no nos disponemos a dar, los seres humanos no nos disponemos a dar. Es que hay que darle a nuestro papá. Es que Él dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Él lo entregó. Él mismo se entregó, descendió, se apartó de su gloria para hacerse semejante a uno de nosotros. Es una ley divina. Dar y recibir, recibir y dar. Es una ley divina. Tú no puedes dar si no has recibido. Tú no puedes tener fruto de Dios, uno tanto realmente que se complica con muchas personas que quisiera, pero van a la congregación, entre comillas, van a la iglesia, oyen palabra, ahí están, pero ¿por qué no dan? Es que no han recibido. Es que no han recibido, porque el recibir no depende del que lo quiere dar, depende del que lo quiere recibir. Precioso Dios. Entonces, hasta para darle a alguna persona para que lo reciba, es complicado. Hay algunos que ni siquiera todo lo bueno que uno les quiere dar, lo reciben. Y eso son cosas materiales. ¿Se puede imaginar lo espiritual? Qué complejo será si verdaderamente no lo hemos recibido. Y creyendo nosotros pertenecer a una denominación religiosa, entre comillas, protestantes o evangélicos o de cualquier otra denominación, creemos que ya lo recibimos. Por eso es que no damos, porque aún no lo hemos recibido. Porque a lo suyo vino, a lo suyo, a lo que fue enviado Él acá, a rescatar la vida del ser humano. Y eligió a su pueblo Israel como el primer pueblo para alcanzarlo con su gracia. Pero ni esos lo recibieron. Precioso Padre bendito. Entonces esta es una ley divina. Es un símil, le decía, de la ley de la siembra y la cosecha. Respondió Jesús, Evangelio de nuestro Señor escrito por Juan, capítulo 3, versículo maravilloso Dios 27, y dijo: no puede el hombre, el ser humano está diciendo, no puede el ser humano recibir nada si no le fuere dado del cielo. Entonces, tú no puedes decir que perteneces al reino de los cielos. Tú no puedes decir que eres un hijo de Dios. Tú no puedes decir genuinamente que eres un creyente en Jesucristo, un cristiano, si verdaderamente no le has recibido. Pero yo ya me bauticé, pastor. Pero yo ya saqué hasta el discipulado básico que hay en esta congregación. Ojalá de eso dependiera verdaderamente el que tú lo hayas recibido a Él. Eso es lo que hay que hacer, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces estamos haciendo UPA, los líderes, los pastores, los evangelistas, los profetas, los maestros, los apóstoles, estamos haciendo UPA para que todo lo que esté pasando en ti un día sea real. Eso es lo que muchas veces las congregaciones no entienden. Por eso es que
Somos fuertes, duros, radicales en la impartición de la enseñanza, bajo el poder de la unción de Dios en nuestra vida. Y ahí es donde hacen comparaciones unos hermanos con otros hermanos. Pero mire, usted me llama la atención a mí, mire el hermano fulano y mire la hermana mengana. No sé, aquí no se trata de hacer comparaciones. Nosotros conocemos la realidad de todos ustedes. Con unos estamos lidiando de una manera, con otros de otra. Con unos estamos librando fuerte la batalla. Porque nos dicen creer, pero no han creído. Nos dicen recibir, pero no han recibido. Pero tenemos fe, tenemos esperanza. Queremos que esa bendita palabra un día quede incrustada, se haya recibido la presencia de Dios a través de su Santo Espíritu. Porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Porque esto no se recibe con la mente ni se recibe con la boca. Esto se recibe con la vida. Precioso Padre Santo. Entonces no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Es del cielo, es Dios el que te lo está dando. ¿Tú lo recibiste ya? ¿O no? ¿No lo has recibido? Nuestro Redentor, nuestro precioso libertador, nuestro Señor Jesucristo, le dijo a sus discípulos en el Evangelio de nuestro Señor escrito por Juan, en el capítulo 20, versículo 22, sopló diciéndoles, recibid el Espíritu Santo. A sus discípulos les sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. ¿Será que todos lo recibieron? No todos lo recibieron. ¿Qué va a creer usted? Esto es lo complicado, es complejo esto. Esto es profundo. Este tema es de lo más profundo de lo que usted imagina. Este es el que evidencia, el que desnuda la verdad de Dios ante la realidad de una iglesia que no es iglesia. Precioso Padre Santo. Y es que justamente nuestro Altísimo Dios nos da las condiciones para recibir su gracia conforme a la medida del don de Cristo, dice Efesios 4:7. Conforme a la medida del don de nuestro Señor Jesucristo, Él permite realmente, porque Él es una dádiva, te la da, ese don precioso en Jesucristo, porque Él trajo la gracia y la verdad. ¿Es la gracia real en tu vida? ¿Es real esta bendita verdad en tu vida? ¿La amas, la atesoras? Yo sin esta palabra no sirvo para nada. ¿Pero qué se entiende? Para nada. Es mi vida, es mi gobierno. Mi papá, su Hijo Jesucristo, su Santo Espíritu y esta bendita palabra son los que dirigen, los que gobiernan mi vida. Y es a lo que hemos sido levantados para impartirles, para instruirles a ustedes en la verdad, para que sean quienes gobiernen sus vidas. ¿Ya lo recibieron? ¿Ya se dispusieron a recibir? ¿O simplemente son actos místicos y religiosos y por eso es que no hemos visto el fruto de recibir? Allá en el pueblo de Israel hay algunos que están esperando todavía la venida del Mesías. ¿Por qué será que lo están esperando? Porque no lo recibieron, no lo han recibido. Olvídense, no lo han recibido, no entienden, no hay discernimiento, no hay entendimiento. Y así en todos los rincones de la tierra, en algunos lugares más que en otros, llenas las llamadas congregaciones o iglesias cristianas, llenas de gente. Ahora menos con la pandemia, por el aislamiento físico que hay que mantener y cumplir con las restricciones que dictan los gobiernos, en beneficio de nosotros desde luego. Pero olvídense, ahora es una excusa tiene la gente para no ir a las congregaciones. Ay, es que, y se está congregando. Ah, no, como usted sabe que ahora cuentos, ¿verdad? Padre bendito, precioso Dios. Entonces no podemos nosotros dejar escapar, olvidar que la gracia y la verdad son las que hay que recibir en nuestra vida. Ellos son el fruto, ellos son el atributo que identifican al Dios Altísimo,
al Cristo de la gloria hecho hombre aquí en la tierra. Es el portador de la gracia, del favor de Dios y de su verdad. ¿Eso es real en nosotros? Esa es la pregunta. No cabe duda, la palabra es dura, ¿no es cierto? Es fuerte, es confrontativa. Es que nos va a llevar a la realidad. ¿Es real esa gracia en nosotros? ¿Estamos buscando la verdad? ¿Hay hambre para ir a la verdad todos los días? Para hacerla nuestra. Pero es que yo tengo mucho que hacer. Tengo que lavar, tengo que planchar, tengo que hacer comida, tengo que ir a trabajar. Bueno, sí, todos tenemos que hacer. Todos. Pero sin esta bendita palabra y sin la gracia del Altísimo Dios Todopoderoso, no somos nada. Porque Él también lo declaró, dijo, sin mí, ustedes nada pueden hacer. Absolutamente nada. Entonces, precioso papá, nuestro Cristo de la gloria trajo a la tierra la gracia y la verdad. ¿Ya la recibimos? ¿O no la hemos recibido y por eso es que no damos? Porque se está preguntando a la iglesia, ¿tú le das? ¿Tú le das? ¿Tú compartes tu testimonio con otras personas a las que quieres realmente ayudar en sus vidas? Tú quieres agradar a tu Dios Altísimo, pero no lo haces. Entonces, ¿en dónde está lo que recibiste? Porque si lo recibiste, lo quieres dar. Es que se te sale solo. Precioso Padre Santo. Te amo, Señor, con toda mi alma. Y se recibe. ¿Cómo se recibe? Y lo dice la palabra. En el Evangelio de nuestro Señor escrito por Mateo, en el capítulo 18, versículo 3, dice que lo recibamos como un niño. Como un niño. ¿Por qué como un niño? Porque un niño no lo cuestiona. Un niño no pregunta. Un niño no interroga. Un niño no está poniendo en duda absolutamente nada. Él es inocente. Él recibe las cosas como un niño. Como un niño que es. Así dice la palabra. Que nosotros los que verdaderamente nos dispongamos a recibir, es como un niño que vamos a recibir a nuestro Dios Altísimo. Pero si es que si lo recibimos, está ahí adentro. Y cuando está ahí adentro se quiere salir. Y cuando se quiere salir es porque quiere que nosotros se lo demos a otros. Y esto es integral. Empezará porque demos a Jesucristo, demos su Santo Espíritu, demos su palabra. Es que a mí no me interesa, olvídese, es que a mí me cuesta estudiar la palabra. No, tú lo que tienes es realmente precioso, Dios. Ya no te digo que eres holgazán. Simplemente no tienes hambre, no tienes sed de esta palabra, porque no hay dentro de ti alguien que te lo reclame. No has recibido lo que realmente va a pedirte que lo des. Por eso no vas a la palabra, por eso no la estudias, por eso no la lees, por eso no la memorizas, por eso no la compartes. Y te has quedado en el ámbito eminentemente religioso. Vaya a la congregación, vaya a la iglesia, mira qué bonito, mira. Ahí en la iglesia regalan comida. Llegan ahí, cuando uno llega hacen fiestas seguidos y todo. Precioso Padre bendito, como que si eso es el motivo, la razón para que nos reunamos nosotros. Padre Santo, si aquí nos reunimos porque somos portadores del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el mismo Jesucristo de la gloria, Él es el Espíritu Santo, dice la palabra. No por eso les dijo, pues es necesario que yo me vaya, pero no los voy a dejar solos. Les voy a mandar el otro consolador. Yo soy el consolador, pero les voy a mandar el otro, el que está dentro de mí, el Espíritu Santo, el mismo Dios. Entonces Él no anda buscando pachanga. Bendito Dios si viene la pachanga con motivo de la coinonía, de la comunión de unos con otros. Pero no es el motivo. El motivo es que cuando vamos a congregarlo, queremos adorarlo, queremos alabarlo. Y venimos con la expectativa, con la emoción firme de oír su palabra para ver qué nos quiere decir nuestro Dios a nosotros. Padre Santo, te amo, Señor. Desde luego que ante todo este desconcierto, hermano, un tremendo desconcierto en la forma de vida que hay en la tierra, hermanos, y que está llevando a las congregaciones llamadas, entre comillas, cristianas, hermano. Eso es terrible.
Y decíamos que sus diferentes y variadas denominaciones. Y nombres de aquí, nombres de allá. Y se olvídese. Toda la invención de los nombres. Hay que hacerse la siguiente pregunta, que de alguna forma desde que inicié la impartición la estoy formulando yo, y contéstesela a ustedes. Precioso Dios, ¿hemos recibido la gracia? ¿De verdad hemos recibido la gracia y la verdad de Dios en nuestra vida? ¿La hemos recibido? Porque puede estarse repitiendo la historia, lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Y por eso es que no somos como Zacapa, solo como Jalapa, solo para adentro, pero para adentro nada, no sacamos nada. Olvídese que no tenemos nada para sacar. Una verdadera iglesia del Señor, olvídese, una verdadera iglesia del Señor evangeliza, una verdadera iglesia del Señor discipula. Oiga lo que le estoy diciendo. No, el pastor evangeliza y discipula, no. La iglesia del Señor fue llamada a discipular, fue llamada a predicar, a evangelizar, fue llamada a ocuparse de los necesitados. Lo hacemos, estamos llenos de pasión, de amor para hacer eso por los demás. Hemos crecido en gracia. O sea que la gracia que se nos pone es de un tamaño, pero crecemos. Dice que nuestro Señor Jesucristo crecía en gracia y en sabiduría. Hay que ir a la palabra. Hay que ir a la palabra para que la gracia crezca. Y hay que obedecerla para que la gracia siga creciendo. Maravilloso Padre Santo. Te amo, Señor. Entonces, ¿hemos recibido o no hemos recibido la gracia y la verdad? ¿O seguimos siendo como las diferentes denominaciones ahí, en fin? Nosotros con mi esposa, con mi familia, creíamos que éramos hijos de Dios. Nosotros creíamos hace 30 años atrás, o sea, la mitad de nuestra vida atrás. Y asistíamos a algún lugar, en fin. Y, amén, y en fin, y etcétera, etcétera, todo lo que ustedes ya saben. Pero más perdidos que el hijo de la Llorona, hermano. Precioso Padre. Dice la primera carta a los Corintios, escrita por el apóstol Pablo. Maravilloso Dios, en el capítulo 15, versículo 10. Pero por la gracia de Dios, óiganlo bien en el nombre de Jesús, pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. ¿Ya te preguntaste lo que eres? ¿Te preguntaste ya lo que eres? ¿Qué eres? Porque eso dijo el apóstol Pablo después de ser perseguidor de la iglesia. Se conocía de memoria todo el Antiguo Testamento. Dice la palabra que fue equipado a los pies de Gamaliel, el hombre más conocedor del Antiguo Testamento, un gran maestro de aquella época. Y el apóstol Pablo, el mejor alumno. Pero asesino, en otras palabras, de la iglesia, perseguidor de aquellos que portaban el Espíritu Santo. Pero él viene pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano conmigo. Tremendo, quiere decir que la gracia de Dios es en vana con muchos, es en vana, es vacía, no tiene contenido en muchos, aunque se congreguen. Ya no digamos en los que no se congregan, es que los que no se congregan no sienten nada. Los que se congregan van a tener la posibilidad realmente, pero no porque se congreguen, todos están realmente con la gracia dentro de ellos, porque ahí va a haber un fruto, va a haber una pasión, va a haber una emoción, va a haber un querer como el hacer por su buena voluntad. Y entonces el apóstol Pablo está diciendo, antes he trabajado más que todos ellos. Estaban hablando de los discípulos. Antes he trabajado más que todos ellos, dice, pero no yo, dice. ¿Quién es el que trabaja entonces en nosotros? Aquí lo dice la palabra, lo está leyendo. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 10. ¿Quién ha trabajado? La gracia. Es la gracia, no somos nosotros. ¿Por qué hay hambre? ¿Por qué hay deseo? ¿Por qué no nos cansamos los que portamos el Espíritu de Dios? Los que somos portadores de la gracia de Dios no nos agotamos. Que olvídese. Nos duele aquí, pero no nos duele. Vamos para adelante. Estamos haciendo lo que Dios nos manda hacer. Nos hace feliz. Nos deleitamos. Nos gozamos haciendo esto. He trabajado más que todos ellos, pero no yo.
sino la gracia de Dios conmigo. ¡Qué palabra más preciosa, hermano! La gracia. Dios mismo, el poder de Dios, la gloria de Dios en nosotros. No es el conocimiento bíblico, es la gracia. Obviamente que la gracia te va a llevar al segundo elemento y atributo de Jesucristo que trajo a la tierra, que es la verdad. Vas a tener hambre, vas a querer ir a la verdad, quieres descubrir qué es lo que Dios tiene para tu vida, para dárselo a otros. Precioso Padre Santo. Por esta razón, hermanos, por esta razón, y es una razón especial, hermanos, de si hemos o no hemos recibido la gracia, el apóstol Pablo exhorta, hermanos, como el día de hoy yo estoy exhortándoles a ustedes, a otros, sus compañeros de jornadas, precioso Dios, llamémosle espirituales religiosas, porque había muchos religiosos, fariseos de fariseos, como hasta el día de hoy, muchos congregados religiosos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 1. Precioso Dios, ahí los está exhortando. ¿Qué sería lo que dijo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 1? Precioso Padre bendito. Leámoslo. ¿Qué dijo? Así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Quiere decir que algunos de ellos, los que estaban ahí, habían recibido la gracia en vano. Dios la trajo. ¿La recibieron? Si es en vano, es que no la recibieron. ¿Oyeron el mensaje? ¿Te discipulaste? Pero lo recibiste, se quedó en ti. ¿Hay transformación, hay fruto de esa palabra o no hay? No solo llenó tu cabecita de intelecto. Eso no es lo que Dios quiere. Entonces nos tenemos que detener un poco en la carta a los Hebreos. En el capítulo 12 y versículo 15, precioso Dios, ahí nos está advirtiendo sobre dejar de alcanzar, de recibir la gracia. Oiga, es que como nosotros pasamos de noche porque no vamos a la palabra como es. Precioso Dios. Carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 15. Te amo, Señor, con todo mi corazón. Mirad bien. Miren bien, pues, dice, abran bien sus ojos. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Porque ustedes dijeron que lo habían alcanzado, pero no sea que algunos de ustedes la dejen de alcanzar, dice. Que brotando algunas raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean. Hermano, qué tremendo, ¿eh? O sea, que los que no portan la gracia de Dios, cuando se juntan con otras personas, se está diciendo aquí, lo único que hacen es contaminarlos, contagiarlos de lo malo, de la mentira, del engaño, del pecado, de la desobediencia, porque la gracia no hace eso. Entonces, ¿tienes gracia? Revisa tu testimonio. Revisa tu testimonio. ¿Qué es lo que estás enseñando con tu testimonio? ¿Estás bendiciendo o estás contagiando a los demás de tu testimonio inútil? En diferentes ámbitos. Porque hay unos que son muy notorios, pero hay otros que casi no se notan. Son muy sutiles en nosotros. Muy sutiles. Y de los más sutiles, el chisme. De los más sutiles. ¿Tienes gracia de Dios? Ya no participas de eso. Ya no participas de eso, definitivamente. Precioso Dios, es que no te detienes. Te detienes, el Espíritu Santo te detiene. Padre bendito, es la gracia. Y de eso das a los demás. ¿Pero de qué le das a los demás? ¿Le das de la gracia o le das de tu carne? ¿Le das de tu desobediencia? ¿De tu mundanalidad? ¿De qué le estás dando verdaderamente a la demás gente? Porque tu testimonio los va a hacer crecer o los va a botar. Eso está diciendo aquí la palabra. En el versículo 14, en el capítulo 14, versículo 15 del libro de la carta a los Hebreos. Mira bien.
Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar gracia de Dios. Y dice, ¿por qué? Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos. Quiere decir que todo lo feo que hay dentro de nosotros va a contaminar a los demás, dice. Porque ustedes no son portadores de la gracia. Es que no recibieron. Y como no recibieron, por eso no la dan. Precioso Padre Santo, te amo, Jesús, con todo mi corazón yo te amo. Esto es profundísimo, hermanos. Es como para poner las barbas en remojo. Y la congregación, que realmente que es sinónimo de iglesia, si es que lo es, tiene que preguntarse a sí mismo, ¿yo verdaderamente ya recibí la gracia de Dios? ¿Verdaderamente camino en la verdad de Dios o sigo haciendo la pantalla? Precioso Padre bendito, te amo, Señor, con todo mi corazón. Por eso es que Él dice, de gracia recibiste, y dice Mateo capítulo 10, versículo 8. De gracia recibiste. ¿Qué dice? Dad de gracia. Por eso es que los que hemos recibido de gracia estamos pero locos, estamos chiflados, si ustedes quieren. Nos enloqueció el Evangelio, la bendita palabra. Le queremos trasladar Jesucristo a todo el mundo. Es lo más importante de nuestra vida. Y aunque nos movamos en diferentes ámbitos, en el ámbito académico, ámbito político, ámbito social, deportivo, todo lo que sea, no nos importa. Ahí abordamos el Evangelio, presentamos al Cristo resucitado, al que está vivo. Entonces los demás no, es que yo no quiero problemas con ninguno, yo ese tema no lo toco. No, tú no tienes gracia, es mentira. Tú eres un religioso que te llamas, entre comillas, evangélico, porque nuestros ministerios no son evangélicos, son cristianos, nacidos de nuevo, verdaderos, para el que lo es. ¿Es la gracia real en nosotros? ¿Es la verdad real en nosotros o no? Porque si tienes gracia vas a dar de gracia. Pero como no tienes la gracia, entonces das de todo lo inútil que somos los seres humanos, que no tenemos gracia o que no teníamos gracia. ¿De qué damos? De nuestra carne. Y si nuestra carne era mentirosa, de mentiras damos. Si era chismología, de eso damos. Si era de por donde pasamos quemamos, eso es lo que hacemos. Entonces aquí está diciendo, y que por eso que andamos portando esa, por eso contaminemos a otros, no les dimos gracia a nosotros. Precioso Padre, qué profundo esto, hermanos, qué maravilloso. Pero la propuesta de amor, hermanos, de nuestro soberano y buen Dios, es que una vez recibida la gracia, hermanos, crezcamos en la gracia y en la verdad, que son esos atributos maravillosos de los cuales habla la segunda carta de Pedro en el capítulo 3, versículo 18. Precioso Dios, precioso papá. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Ya oyó? A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Tenemos que crecer en la gracia, hermano. No crecer en la carne. Es en la gracia, es en el Espíritu, es en la verdad de Dios. Maravilloso papi, lindo. Estamos listos para concluir, hermanos. Concluyamos, pues. 5 minutos y concluimos en el nombre de Jesús. Una ley divina. Recibimos, damos, recibimos. Precioso Dios, es recibiendo que podemos dar y es dando como podemos recibir. Por eso concluyamos en el nombre de Jesús. Concluyamos. Precioso Padre, dice la palabra de nuestro bendito Dios en el Evangelio de nuestro Señor, escrito por Juan en el capítulo 8, versículo 47, que el que es de Dios, ¿qué dice? Que el que es de Dios es. Mire cómo cierra nuestro Padre bendito. 8:47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. ¿Qué es eso? Las palabras de Dios oye, no escucha. Oye, quiere decir recibe. El que es de Dios, las palabras de Dios
Oye, sinónimo de el que es de Dios, las palabras de Dios recibe. Precioso Dios. Por esto no las oís vosotros, dice. Ya oyó los que no tienen gracia, porque no sois de Dios. Yo no me estoy inventando la palabra, yo solo estoy transmitiendo, estoy impartiendo aquella verdad maravillosa que el Espíritu Santo me guía a que esta congregación reciba. Y que todos los que nos oyen por los diferentes medios también puedan abrir su entendimiento, su corazón y finalmente sean portadores de la gracia y de la verdad divina. Precioso Padre Santo. Por esto no las oídis, por eso no las recibidis, porque no soy de Dios. Esto es muy duro, hermano, fuerte. Mire cómo confronta a nuestro Dios mismo. Por eso no las recibís. Si siempre te estamos hablando y siempre andas haciendo lo que tú quieres, tú no tienes la gracia de Dios. Ya disponte, abre tu corazón, ríndete, muere a ti mismo y deja que el Altísimo Dios finalmente viva en ti a través de su Santo Espíritu y de su verdad, de su bendita palabra. Es maravilloso, hermanos, asociar esta bendita palabra bíblica, hermanos, y por revelación divina, asociarla por revelación divina y llegar a esa segunda carta a los Corintios en el capítulo 9, versículo 10. Porque como la gente, cuando no tiene revelación, cree que esto se está refiriendo a algo muy diferente. Y mire lo que dice: Él da semilla al que siembra. Él da semilla al que siembra. Da semilla al que siembra y pan al que come. ¿Cómo es eso de que Él da semilla al que siembra? ¿Qué quiere decir Él da semilla al que siembra? Hay que ir a sembrar una milpita, pastor. No, hermanos. Precioso Dios. Él da semilla, Él da su gracia, Él da su poder, Él da su gloria al que está dispuesto a recibirla, al que está dispuesto a sembrarla en otros. ¿Lo alcanza a discernir? ¿O se lo tengo que explicar en griego? Precioso Dios. Porque en griego fue escrita. Precioso Padre Santo. Él da semilla al que siembra y pan al que come. Él da gracia, dice en otras palabras, y verdad al que lo recibe. Y lo da a otros por lo que proveerá, dice la palabra, y multiplicará, ¿qué? Vuestra sementera. Todo lo que tenemos dentro de nosotros es la sementera. ¿Qué tienes? Tienes tu carne, tienes tu ego, tienes tu vanidad, tienes tu orgullo, tienes tu capricho, tu rebeldía. ¿Qué tienes? ¿Tienes el reino de las tinieblas en ti? ¿O tienes la gracia? ¿Tienes el poder de Dios? ¿Tienes el gozo, el deleite para compartirlo con los demás? Eso está diciendo esta bendita palabra. Precioso Dios. Y sabe dónde lo sea. Y ahí está la revelación. Porque al final dice: por lo que proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentarán los frutos de vuestra justicia. ¿Se da cuenta que no se estaba hablando de ir a sembrar frijol y maíz? De vuestra justicia. Todo lo que es Cristo en nosotros va a crecer y se va a multiplicar. Por eso es que la gente no entiende por qué somos como somos, esos tan derechos que son, esos cargas tan correctos que son. ¿Que de esos de dónde vendrán? Esos no pertenecen a este planeta. No entramos a las mentiras, no nos gustan las mentiras, no nos gustan los chismes, no nos gusta tomar lo que no es de nosotros. No andamos en fornicación ni en adulterio. No podemos caminar fuera del orden de Dios. Porque lo que estamos buscando es crecer en gracia. Porque la gracia un día la recibimos, nos fue dada. Y cuando nos damos, pues porque recibimos. Y cuando recibimos es porque damos. Precioso Dios, te amo, Señor, con todo mi corazón. Y entonces, así, conclusión de conclusiones, cuando recibimos es cuando estamos dispuestos a dar. Mientras no hayamos recibido, no le damos a nadie. Y por eso es que ni siquiera los diezmos ni las ofrendas damos. Olvídense, ni siquiera eso damos, porque todavía no lo hemos recibido. No hemos entendido que lo que recibimos es de Él que lo recibimos. Y estamos agradecidos con Él. Precioso Padre. Y cuando damos, o sea, cuando recibimos, por eso es que damos. Y cuando damos,
Es porque habiendo recibido, no solo tenemos para dar, sino que queremos hacerlo. Es que queremos, no nos aguantamos. No olvides, es que no nos quedamos. No puede ser eso que está dentro de nosotros. Tenemos que compartirlo con los demás. Tiene que bendecir a los demás. Los demás tienen que salir adelante. Tienen que resolver sus problemas. Es que de ahí venimos nosotros. Mi familia, mi esposa y yo venimos del mundo. Venimos de la desobediencia, del pecado, de la frustración, del trauma. Venimos de todo lo inútil realmente que es la humanidad en la creación sin Dios. Pero entonces nos dispusimos a recibir. Entonces hoy no importa del tamaño que sea lo que tenemos que dar y a la hora que tengamos que darlo. No importa. Eso es porque es pastor, dice que no hay pena, que lo podemos llamar a la 1 o 2 de la mañana, que está abierto su teléfono. Es que es verdadero, es que es real. Nos disponemos. Yo no puedo cerrar mi teléfono. Hace como unos 6 noches, a medianoche, llamaba y cuando vi, me asustó. Una hermana nuestra: pastor, estoy enfermo, estoy mal, precioso Dios. No hay pena en el nombre de Jesús. En el todopoderoso nombre de Jesús. En el todopoderoso nombre de Jesús yo declaro su sanidad, su liberación. ¿Que me quitó el sueño? Claro que me lo quitó. Y no es el precio que tengo que pagar, pues. Porque el deleite y el gozo que yo siento de ser portador de la gracia y de la verdad, eso no me lo da ningún dinero, ningún cargo en ninguna parte, ni en empresas, ni en instituciones públicas. Eso no me lo regala mi esposa, ni mis hijos, ni mis nietos. No me lo regala nadie. Los dolores, la tristeza que se viven con cada uno de ustedes como ovejas, ese es el costo, ese es el precio de saber que les amamos y que por fe los estamos esperando para que un día sean restaurados, para que un día sean portadores verdaderamente de la gracia de Dios y que no simplemente sean religiosos. Es la gracia y la verdad la que hay que recibir para estar dispuestos a dar. Y más bienaventurado es dar que recibir. Ay, ¿cómo es eso? Como que se contradijo nuestro Señor, ¿verdad? No, es que tú no puedes dar lo que no has recibido. Y si ni siquiera te has dispuesto a recibir, ¿qué vas a dar? Y entonces no das, no te rindes a Él, por eso no recibes de Él. Él te quiere dar. Hay algunos a los que les hemos dicho con mi esposa: en la pata de tu cama te hemos puesto el Evangelio. Y ni aún poniéndotelo en la pata de tu cama lo recibes. Precioso Dios. ¿Quieres seguir siendo el mismo? El mismo. Son tus ideas, tus pensamientos. Te crees muy inteligente. Tú lo sabes todo, tú tienes control. Anda la palabra. Anda la palabra, la palabra. En la guianza del Espíritu de Dios y disponte a recibir la gracia de Dios a través de su Hijo Jesucristo y ser portador de ella. Te vas a llenar de felicidad, de alegría en medio de tormentas y en medio de tribulaciones y de pruebas, de lo que venga. Tú vas a ser feliz y por poco que sea lo que tengas lo vas a querer compartir con los demás, sea espiritual o sea material, como sea, no importa. ¿Y cómo es que eso siempre tienen para darle a los demás? Y no estoy hablando de dar comida, de dar ropa, eso es elemental, olvídese. Hay algunos todavía que para vanagloria lo hacen, y mejor si los ven que lo están haciendo. Mientras que los que son portadores de la verdadera gracia lo hacen y ni ruido hacen. Precioso Dios, te amo, Señor, con todo mi corazón. Atesora esta ley divina, porque si la atesoras y la pones en práctica en tu vida, el reino de los cielos verdaderamente se acercó a tu vida. Y tú verás el fruto de lo que significa ser portador de la gracia y de la verdad. Precioso Dios.